Bienvenidos a un capítulo más de Leyendas de Monterrey. La mayoría de nosotros, en algún punto de nuestras vidas, hemos vivido algún suceso paranormal que no pudimos explicar del todo. En esta ocasión, les relataré un hecho que generó algunas dudas en quien lo vivió, y probablemente les quede la misma sensación a ustedes al final del relato. En mi juventud, solía reunirme con un grupo de amigos de la colonia Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Algunos de mis amigos vivían en colonias aledañas a esta. Éramos jóvenes con gustos afines como lo era el fútbol, y también nos gustaba la desvelada y pasar un buen rato conviviendo y bebiendo cerveza. Teníamos la costumbre de irnos de parranda los sábados a un terreno al cual llamaban La Huerta, propiedad de los padres de Ramiro. Dicha propiedad estaba ubicada en la Y, que hace la división de entrada de Cadereyta Jiménez y la carretera a Reynosa. En cierta ocasión, y creo que fue la última vez que me reuní con ellos, pasó lo que vino a cambiar mi manera de pensar acerca de lo que muchos llaman fantasmas o aparecidos, ya que siendo honesto, yo no creía mucho en eso. Ese día quedamos de vernos en un punto y una vez reunidos, nos enfilamos rumbo a La Huerta. Llegamos puntuales a la cita. Para esto, ya íbamos preparados con la respectiva dotación de cervezas y botanas, para una extensa velada, e incluso alguien llevó una cabeza de res para poner barbacoa en el pozo, para almorzar tan pronto se asomara el sol. Éramos alrededor de unos 10 o 12 amigos, los que con frecuencia nos juntábamos. Por lo general, amanecíamos con la música encendida en los carros. Aquel día, Ramiro llegó un poco más tarde acompañado por un par de amigos y compañeros de la empresa donde él laboraba. Después de las respectivas presentaciones, seguimos el hilo de diferentes conversaciones en un ambiente agradable. Estábamos en una esquina de La Huerta. En esa esquina, aún seguía de pie un pequeño cuarto de material que en tiempos anteriores había servido de tiendita de pasada, ya que La Huerta estaba muy cerca de la carretera, y como dato adicional, a un lado de dicho terreno, actualmente hay una gasolinera y un Super 7. Nos acomodamos donde podíamos, algunos en unas mecedoras viejas, otros arriba de la hielera, y no faltó quien se sentó en el piso. La tarde transcurría tranquila y el ambiente era ameno. Los compañeros que se encargaban de poner a cocer la barbacoa se dieron a la tarea de hacerlo y al terminar, se unieron a la conversación. La tarde fue pardeando. Empezó a oscurecer. Algunos de mis amigos ya estaban algo ebrios. Por lo tanto, la conversación era más animada. Una vez que oscureció, algunos percibimos que esa noche era particularmente diferente a otras, ya que como les dije antes, ya habíamos estado varios fines de semana en el lugar, y esa noche sentimos que hubo un cambio notable en el clima. El ambiente se sentía raro, no había luna, o quizá la neblina que poco a poco empezó a hacerse presente no dejaba entrar la luz. Hubo cierto momento en que la neblina se volvió más densa, y se sentía un fresco poco común para ser un mes caluroso como lo era el mes de junio. Sin dar mucha importancia, seguimos en lo nuestro. La música estaba algo estridente, la plática era amena. En medio de la oscuridad y la neblina, solo se escuchaban nuestras risas y parloteo. La regla no escrita era seguir de corrido hasta el amanecer y terminarse la cerveza. Lo inusual sucedió mucho antes de la medianoche, cuando poco a poco fueron cayendo uno a uno de mis amigos rendidos por el sueño y la cerveza. Algunos estaban hasta roncando. Cayeron en un sueño profundo, pero tan profundo que ni la música parecía molestarles en lo más mínimo. Nos quedamos solamente 3 de nosotros, y aún con ánimos de continuar la velada y seguir consumiendo la cerveza, la cual aún era bastante. Uno de los que aguantaron la noche era un chavo de nombre Juan, el cual apenas lo acababa de conocer. Él era uno de los que había llegado con nuestro anfitrión Ramiro. También se quedó don Cande, el encargado de cuidar la huerta. Cada que íbamos,
Él solía acompañarnos y ese día no fue la excepción. Don Cande vivía cerca del terreno y siempre se quedaba un rato y se retiraba tarde ya entrada la noche. Seguí platicando con ellos de diversas cosas cotidianas de nuestros respectivos trabajos. De pronto, Don Cande se levantó y dijo el clásico: «Me retiro, al rato vuelvo». Le insistí en que se quedara un poco más, haciendo alusión a que aún había mucha cerveza y que todos estaban fuera de combate, a lo que contestó que no podía porque tenía trabajo al día siguiente. Se despidió de nosotros y se fue perdiéndose de vista al ir caminando por la desolada carretera. Enseguida me levanté para apagar la música de los autos y volví a mi mecedora a continuar la plática con Juan, no sin antes darle unas buenas patadas a los demás dormilones para ver si alguno se despertaba y nos ayudaban a continuar con una velada más grupal. Pero mi esfuerzo fue en vano, por lo cual me resigné a sostener la charla solo con Juan. Así estuvimos hasta cerca de la medianoche. De pronto, algo me hizo voltear hacia la oscura carretera y veo que a lo lejos se ve la silueta de una persona que viene caminando con dirección a nosotros. Pensé para mis adentros: ha de ser Don Cande, y ya le dieron su chancita de volver con nosotros. Me agaché a tomar una cerveza de la hielera, y cuando me enderecé de nuevo y subo la mirada, la persona que acababa de ver a lo lejos ya estaba en medio de Juan y yo. Con asombro, vi que no era Don Cande. Me cuestioné brevemente cómo es que llegó tan rápido, pero no sé por qué deseché ese pensamiento y no le di mayor importancia. Este hombre era una persona sumamente delgada. La verdad no reparé mucho en su vestimenta, solo recuerdo que traía un sombrero y usaba una bufanda cubriéndole casi todo el rostro. Esto en especial, para mí fue algo muy peculiar y llamó mi atención, ya que se me hizo muy extraño el hecho de que usara bufanda de esa manera. Es verdad que hacía frío, pero no era para tanto. Si a eso le sumas el hecho de que eran meses en que la bufanda no formaba parte de una vestimenta usual, y mucho menos tapando el rostro. Lo primero que se vino a mi mente es que posiblemente fuera un conductor al que le había fallado el auto en la carretera y seguramente requería ayuda. Le pregunté: «¿Qué se te ofrece, primo? ¿En qué te podemos ayudar?». El hombre, sin descubrirse el rostro y con una voz en tono grave y voz seria, contestó: «Solo quiero un vaso de agua». Mi primera respuesta fue que no le podría ayudar, que solo teníamos cerveza, y le ofrecí tomar una de la hielera. Aquí, en este punto, aclaro que en aquella propiedad no había alguna toma de agua y en esos tiempos aún no se usaba el agua embotellada, o no era muy común, no lo recuerdo, pero de lo que sí estaba seguro es que no teníamos agua. El hombre volteó a ver a Juan y en ese momento se destapó la cara frente a él. La expresión de Juan cambió radicalmente. Su rostro reflejó una especie de horror de mezcla con asombro y miedo al verlo. Como yo acababa de conocer a Juan, pensé que era una persona miedosa o que tal vez me quería asustar. Acto seguido, el recién llegado se vuelve a cubrir el rostro con la bufanda y voltea hacia mí. Yo no podía dejar pasar por alto la reacción de Juan frente a aquel misterioso hombre. Estaba pasmado y con esa expresión de terror. En ese momento, me di cuenta que algo aún más extraño era el hecho de que nuestro entorno cayó en un silencio poco común. Los ruidos normales de la noche se apagaron y un vientecillo frío me golpeó en el rostro, al mismo tiempo que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo alertó mis sentidos. En ese instante, un pensamiento fugaz me hizo arrepentirme de haber apagado la música, ya que al momento de apagarla, el ambiente se sintió un tanto pesado. Mientras transcurría esta escena, y como queriendo huir de la misma, traté de ser amable y me metí dentro de la tiendita. Por breves instantes fingí que buscaba agua. Salí de nuevo. Juan seguía como oído, y su cara reflejaba miedo y angustia. Su actitud me incomodaba. Entonces me asaltó la duda de qué cosa era lo que él veía. Me dirigí al hombre y le dije: «Pues no, primo, no hay nada de agua, pero si gustas una cerveza, toma las que quieras». A lo que enseguida, con un tono imperativo, me contestó con una voz profunda y tétrica que jamás olvidaré: «No, usted no entiende. Yo solo quiero agua. Y si ando de noche, es porque soy de la noche».
cosa que nosotros nunca le cuestionamos el hecho del por qué andaba de noche. Después de decir esto, solo se dio la vuelta y dirigió sus pasos con rumbo a la carretera. Yo, aún intrigado, volteé a ver a Juan, que aún no reaccionaba, y le digo en tono ya asustado y desesperado: ¿Qué fregados viste? Él, sin reacción alguna a lo que le estaba preguntando, y con los ojos muy abiertos viendo al vacío, se quedó estático. En ese momento no sé qué idea loca cruzó por mi mente, pero algo me hizo pensar que ese hombre le había hecho algo malo, causa por la que él se encontraba en ese estado de miedo. Un sentimiento de coraje se apoderó de mí, y corrí para alcanzar a aquel hombre y preguntarle qué cosa le hizo a mi amigo. Quería enfrentarlo y resolver de una vez por todas las dudas que ya de por sí eran muchas en mi mente. Podía ver a la persona caminando rumbo a la gasolinera, que en aquel tiempo apenas estaba en construcción. Tenía las bombas instaladas, pero aún no estaba en servicio. En aquellos momentos, y quizá aún bajo los efectos del alcohol, sentía ese valor de enfrentarlo. Quería saber por qué Juan estaba aterrorizado, quién era él, o por qué se cubría el rostro frente a mí, y por qué con Juan se había mostrado. Todos esos pensamientos hacían ruido en mi cabeza mientras corría tras de él. Justo estaba a unos pasos de alcanzarlo, cuando frente a mis ojos, y en medio de la densa niebla, la silueta de este hombre simplemente se desvaneció. No lo podía creer. Por un momento pensé que estaba soñando y que en cualquier momento despertaría. Me di la vuelta y regresé presuroso sobre mis pasos, conmocionado. Muchas preguntas sin respuesta quedaron en mi cabeza. Trataba de dar una explicación lógica a lo que acababa de ver, pero no la había, al menos no una razonable. No aceptaba la idea de que quizá lo que vi podría ser el espíritu de alguna persona. Al llegar junto a Juan, él seguía alterado. Esta vez no paraba de rezar en voz alta. Le hablé varias veces por su nombre: Juan, Juan, ¿qué viste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Él ni siquiera se detenía a verme. Era como si yo no existiera. Caminaba nervioso de un lado a otro. Era obvio que estaba en shock, provocado por algo horrendo que vio y no se mostró ante mí. No supe qué hacer. Asustado traté de despertar a los demás. Me sentía nervioso, frustrado y francamente ya estaba con mucho miedo. Intenté despertar a los demás, los sacudí, golpeé, moví de muchas maneras, les insulté. Estaban alcoholizados, perdidos. Lamenté estar solo y haberme quedado al final. Pensé que ellos bebieron tanto que estaban inconscientes y no estaban para vivir conmigo aquello. Sé que en este punto muchos pensarán que yo estaba ebrio y que pudo haber sido producto del alcohol ingerido, pero ese día no había tomado tanto como para ver visiones. Desesperado, terminé por refugiarme en mi carro. Me sentí impotente de no poder ayudar a Juan y de no poder controlar la situación en que nos hallábamos. Traté de tranquilizarme y aclarar mis ideas. Me inquietaba a sobremanera que lo que vi no era de este mundo. No sé cuánto tiempo pasó, y desde el auto pude ver que Juan, quizá ya cansado, se acurrucó a dormir junto con los demás. Eso me dio un poco de tranquilidad. Me reacomodé en el asiento e intenté dormir un poco. La noche se me hizo muy larga. Medio dormité ansiando que llegara el nuevo día. Cuando amaneció, escuché voces, y al asomarme por la ventanilla del carro, a la primera persona que vi fue al abuelo de Ramiro. El señor llegó muy temprano acompañado de don Candel, encargado de la huerta. El abuelo de Ramiro era un señor de avanzada edad. Caminaba lento apoyado de un bastón. A pesar de su avanzada edad, él solía ir a revisar la propiedad, sobre todo cuando sabía que habíamos estado ahí. Solo acudía para revisar que todos estuvieran en orden. Me bajé del coche y después de saludarlo, le conté lo sucedido la noche anterior. El señor, con toda la calma del mundo, me dice: «No, hombre, ¿de qué se asustan? Es el muertito. Antes de que estuviera del puente de Apeso, ahí hubo un percance donde él murió, y a cada rato se aparece, hasta le puse nombre, el Solovino». Con este comentario algo gracioso, rompió un poco el temor que aún sentía y me sorprendió mucho la naturalidad con que el señor se refería a la persona que vimos y que efectivamente era una aparición y no había sido producto de nuestra imaginación.
Más tarde, cuando despertaron todos, les conté, tratando de que no me escuchara Juan. Él se veía un tanto retraído, y tal parecía que ni se acordaba o fingía no recordarlo. Le reproché el hecho de que se durmieron temprano y me dejaron morir solo. Algunos lo tomaron a broma y hubo quien se atrevió a cuestionar a Juan, y él simplemente evadió el tema. Mientras almorzábamos, continuaron haciendo chistes acerca de ello. El susto iba quedando atrás. A la luz del día las cosas parecen menos terroríficas, pero de noche las cosas son muy diferentes. Pasadas las horas, ya estando en casa, me entró la curiosidad y deseos de hablar con el abuelo, para que me contara más acerca de las apariciones de ese hombre, pero a los pocos días me enteré que el señor falleció a causa de problemas de salud, causa natural de su avanzada edad. Ramiro ni enterado estaba de esa historia que contó su abuelo, y a Juan jamás volví a verlo. Por medio de Ramiro me enteré que, finalmente, él reconoció haber visto algo ese día, y que le dejó una especie de trauma, pero no le quiso contar mucho, y desde esa noche él ya no deseaba regresar a ese lugar. No insistí más en el tema, ya que de solo recordarlo me causa escalofríos. Actualmente aún me pregunto el por qué esa persona se aparecía pidiendo agua. ¿Qué fue lo que vio Juan que tanto le atemorizó aquella noche? Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.